Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Después de haber celebrado esas grandes fiestas cristológicas, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, Corpus Christi y el Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia nos invita a dirigir nuestra mirada hacia la Virgen. ¿Para qué? Para que, como nos enseña San Juan Pablo II, aprendamos en la escuela de María a ver a Jesús con los ojos de ella, para que le pidamos al Señor esa gracia, poder siempre nosotros contemplar, meditar, entender los misterios de la vida de Jesús con los ojos del corazón de la Virgen. San Lucas, en los relatos de la infancia, termina cada acontecimiento repitiéndonos como a manera de un estribillo. Nos dice la actitud de María. Por una parte nos dice que María no entendía. María no tenía ciencia infusa, es decir, no tenía ciencia divina, que lo entendía todito. No, María también fue una peregrina en la fe, como nosotros, que a veces entendemos, otras veces no, otras veces podemos ir a la catequesis y salimos igual que como entramos. Pareciera que no entendiéramos nada. En ese momento es cuando hemos de recordar y devolver nuestra mirada a la Virgen. ¿Qué hacía María cuando no entendía un misterio? Casi toda la vida de Jesús. Dice San Lucas que María guardaba en su corazón. No decía, bueno, no lo entendía. No, aquel acontecimiento lo guardaba en su corazón, y en su corazón dedicaba tiempo a meditar, a rumear eso que había pasado. Y es desde el corazón desde donde ella va haciendo su caminar en la fe. Vamos a rezar dentro de un momento en el prefacio, y la Iglesia dice: María, antes de haber concebido a su Hijo en el vientre, lo concibió primero en el corazón. En parecidas palabras se lo dice Isabel: dichosa tú que has creído, porque todo lo que se te fue dicho de parte del Señor se cumplirá. Y se cree con el corazón y la mente, no se cree con el vientre, se cree con el corazón y la mente. María conservaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón, y desde su corazón iba diciéndole sí al Señor.
entendiendo la voluntad de Dios, discerniéndola para poder cumplirla, para cumplirle a Dios esa palabra que ella le había dicho: he aquí la esclava del Señor, hágase. Ustedes y yo, que ya llevamos tiempo, la mayoría de nosotros, por no decir todos, somos evangelizados y tenemos tiempo de ser evangelizados, y podemos decir, hay momentos en que hemos visto clarísimo el camino y donde no nos ha sido muy difícil caminar, donde hemos ido caminando gozosos, alegres, seguros. Otras tantas, la mayor parte de veces, caminamos prácticamente a tientas. Y no porque Dios no nos ilumina, es que no logramos entender lo que Dios quiere. Es que a veces nos parece muy tortuoso el camino y le tenemos miedo. A veces las dificultades nos parecen tan grandes que mejor nos hacemos para atrás y no queremos avanzar. Lo que nos decía hoy San Pablo en la primera lectura. Revisarnos. ¿Cómo estoy yo haciendo el caminar de mi fe? He corrido bien, he luchado bien el combate, estoy llegando a la meta, he permanecido firme en la fe. Pero esa fe no es algo que se te da ya terminado, es una tarea que tenemos que ir creciendo en la fe. E igual que María, muchas veces no entenderemos. Se lo dice Jesús ahora, y se lo dice con una palabra fuerte: ¿por qué me andan buscando? ¿No saben que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Uno podría entender y decir, de verdad, ¿y por qué no se fueron directo al templo? Si sabían quién era Jesús, en vez de haber andado tanto tiempo buscando por aquí y por allá, se hubieran ido humanamente. Pensaron como humanos, ¿verdad? Pensaron que el chavalito, que era primera vez que estaba en Jerusalén, estaba seguramente vislumbrado de tanta belleza y andaba de cochero, ¿verdad? Andaba abriendo la boca, viendo, o se había equivocado de caravana. Pensaron humanamente, con criterio humano, y comenzaron a buscarlo entre la gente, en la ciudad. Y podemos pensar lo que cualquiera de nosotros, especialmente de ustedes, madres, harían: regresar al templo a orar, a pedirle a Dios. Y dice que se quedaron atónitos. Y a mí me llama la atención las actitudes de Jesús. San Lucas resalta y dice de que lo encontraron en medio de los doctores de la ley, escuchándolos. ¿Quién? Jesús. Haciéndoles preguntas. No era que a Jesús le preguntaban, no era que a Jesús lo oían. Jesús, como con toda humildad, se había puesto delante de los doctores, de los que sabían la palabra, se había puesto como discípulo, se había puesto a escucharlos. Y viene una pregunta para ustedes y para mí. Cuando yo oigo la palabra, cuando yo
oigo la catequesis, realmente la escucho con atención, realmente me preocupo por entenderla y hago preguntas, o depende de quién es la fulana. Comienzo o mantengo actitud indiferente, o por dentro estoy corrigiendo, se equivocó en tal cosa, entonces no tengo actitud como Jesús. Jesús dice que lo encontraron sentado en medio de los doctores. Él no estaba en el centro, estaba ahí sentado entre los doctores, escuchándolos, haciéndoles preguntas. Y los doctores estaban admirados de su inteligencia, de las preguntas que les hacía, de cómo intervenía, a veces de las respuestas que daba. Era un encuentro hermoso entre la sabiduría que se hace amiga de los hombres, entre la sabiduría que también se sienta. ¿Recuerdan ese hermoso poema del libro de la sabiduría? La sabiduría dice que se hace amiga de los hombres, que se pone a platicar con ellos. Su delicia, dice, es el deleitarse en el diálogo con los hombres. Ella es amiga. Ahí está la sabiduría personificada, dialogando, haciéndose amigos de los sabios de su pueblo. Jesús no viene con esa actitud altanera, prepotente, de venir a enseñar. No, viene con la actitud humilde, como la de su madre, agarrando todo aquello, conservándolo en el corazón. Fíjense ustedes, Jesús nunca criticó las enseñanzas de los doctores de la ley. Criticó el que no cumplían lo que predicaban. Y entonces, ¿qué decía Jesús? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Desde chiquito había quedado Jesús tremendamente enamorado de la sabiduría de los sabios de su pueblo, de aquellos hombres que escudriñaban la palabra. Lo que sí comenzó a entender muy lueguito era que hablaban muy bonito, pero que cumplían muy poquito de lo que anunciaban, de lo que decían. Y esa actitud la vemos aprendida de su madre. ¿Cuántas veces en esos 30 años de la vida oculta, María seguramente fue con José, recordando, profundizando, orando, meditando esos acontecimientos? Y cuando se metía en ellos, aprendía más. Quedaban contemplando al Hijo. Lo amaban, lo formaban, tomaban conciencia de la tremenda responsabilidad que tenían. Hoy más que nunca, en estos días especialmente, ustedes y yo, hermanos, hermanas, donde tan fácilmente podemos hablar, donde tan fácilmente opinamos, donde tan fácilmente decimos cualquier cosa y se cumple aquel adagio latino: la ignorancia atrevida.
Cuando uno lee cada barrabasada que algunos escriben, dice uno, cuánta ignorancia. O cuando escuchamos bla, 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 uno dice, Señor, cuánta ignorancia. Y hablan y no terminan de hablar. ¿Por qué? La ignorancia es atrevida. Hemos de pedirle al Señor estos días que nos regale la actitud de la Virgen. Guardar acontecimientos, meditarlos, rumearlos para luego actuar, para luego hacer lo que Dios quiera. El jueves miramos a los periodistas sobre nuestros obispos, especialmente sobre Monseñor Báez, y Monseñor Báez repitió en 2 palabras lo que ya estaba dicho en el comunicado y lo tenían ahí. Pero y queremos que se hable, pero somos pocos para escuchar. Y al escuchar, la persona que tiene esa capacidad, que a veces no la tenemos, escucha. Y al escuchar, entiende al interlocutor, se va metiendo dentro de él. Y aquello que no entienda, pregunta. Y aquello que no entiende, aún preguntando, lo rumea en el corazón. Lo contempla, lo medita en el corazón. ¿Para qué? Para encontrar la voluntad de Dios. ¿Cuántos hemos escuchado? Han hablado y hablado pestes de los obispos, como si los obispos tuvieran un poder para solucionar los problemas. ¿No? Actitud de respeto. Hemos hablado, nos han pedido tiempo para meditar, obedecemos. Somos simples mediadores. Nos duele, sí, que mientras se pide tiempo para meditar, continúa la represión. Ayer mismo salí en las calles de Jinotega, el señor obispo, a tratar de mediar entre estos que protestan a través de un tranque y entre aquellos que atacan con armas. Ya el mismo obispo de Jinotega había denunciado que estaban subiendo tropas a los cerros, especialmente al Cerro de la Cruz. Ya lo había denunciado Monseñor Herrera. Y ayer la muerte de este niño. Me hablaban unas amigas que frente a su casa era el enfrentamiento. Me decía, padre, tranquilas, métanse, y con un niño tierno, métanse debajo del colchón, de los colchones. ¿Por qué? Porque esto así piensan algunos, que así lo van a callar. Ayer mismo, mientras algunos publicaban que por qué los sacerdotes no íbamos a los tranques a detener, que iba a haber una barbarie. Digo, ¿cómo sabe que va a haber un desastre? ¿Cómo sabe que va a haber ahí una matancina? Porque si aquellos están protestando y nadie llega, y ahí nomasito yo comencé a investigar y me dicen, padre, hay tranque de un lado, pero una vía están dando pasada. Incluso mi cuñado, que estaba trabajando, me dice, si estuviera yo solo no importa, pero ando con esta gente. Y me dice, no, al ratito. No, me dice, si hay tranque, pero están dejando pasar a un lado. Y al ratito sí comencé a ver camionetas corriendo, sacando cosas de la casa del partido, unas maletas no sé qué llevaban, y luego comienzo a recibir un montón de mensajes diciéndome, padre, andan camionetas Hyundai con gente encapuchada que andan tirando morteros, y uno se queda. Entonces, ¿qué pasa?
una mente que tiene lógica. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C, ¿verdad? Aquellos que estaban, hay testimonio, y no estoy defendiendo a nadie, para que después no me digan que yo estoy. Y ¿saben qué es lo que me dio más enojo? Que las mismas camionetas que vi salir, después las vi parquearse, di que estaban orando ahí. Y lo vi cuando iba a comenzar la misa que venía. Salimos por allá con Padre Adrián, hasta me detuve a ver. Y venían llegando. Y digo yo, Dios mío, y si por esto están diciendo, incluso algunos católicos, incluso algunos de ustedes lo pueden estar pensando, es que el Padre está en contra, no. Pero dice, hazme un instrumento de tu paz, que tanto está siendo manipulado, ¿verdad? Que donde haya mentira, yo ponga verdad, es compromiso. Entonces, la violencia de ayer en Jinotega, ¿quién la comenzó? ¿Quién tiene armas? ¿Quién está disparando con armas? ¿Y de qué lado está la mayor cantidad de muertos? Sí, ¿verdad? Falleció un policía. Sí, nos duele, y duele a todos. Pero no hay mortandad, no hay 100 y pico de ya casi 130 víctimas. No hay esa cantidad de policías, ni de gente a favor del gobierno que ha muerto. No hay. No hay. Y sin embargo, podemos llegar a ser tan mentirosos e hijos del demonio, decir y tener el descaro de decir, son muertos inventados. Ellos mismos los están matando para después. Entonces, si vamos a ser constructores de paz, dice San Francisco, donde yo ponga mentira, donde haya mentira, yo ponga verdad. Donde haya duda, yo ponga fe. Donde haya desesperanza, ponga esperanza. Y yo digo, si yo les digo a ustedes y les doy mi palabra, hombre, voy a pensarla, significa que tengo la autoridad de calmar muchas cosas, de pensar, de retirarme a pensar, para meditar. Yo digo, está bien, oremos, pero no seamos hipócritas. Yo lo vi con mis propios ojos. Esas mismas camionetas que corrían venían llegando y después estábamos disque rezando. Por amor de Dios, por favor. Creemos que Dios va a recibir, le va a agradar esa oración. No digo que la nuestra es mejor de ninguna manera. A lo mejor soy el que peor oro, pero por favor, que nos duela la muerte de tanta inocente. Un niñito de apenas 14 años, Abraham Castro, murió ayer a las 11 de la noche. ¿Qué andaba haciendo? Pero si es que era en las calles cerca de su casa, donde eran los enfrentamientos, donde estaban las balas. Habían piedras por un lado y balas por el otro. Oremos, reflexionemos, y que nuestra oración sea una oración no solo para declarar y para condenar a los falsos profetas que están hablando sobre unas oraciones que uno oye de repente que dice, hombre, ¿y este que está orando? Condenando a los falsos profetas, a los que hablan, y a esos falsos profetas es a los que después vienen a buscar para que uno vaya a exponer su vida, para que uno vaya a dar la cara. Entonces, ¿quién lo entiende? Que alguien me explique, diría de vez en cuando, ¿verdad? Porque si el padre es el que incita, si el sacerdote es el que está incitando a la violencia, como públicamente están diciendo, incluso en algunas oficinas aquí en Corinto,
Entonces, ¿para qué me están diciendo que yo vaya? Porque si yo voy a lo mejor a tirar piedras, que voy a ir. No soy el que estoy levantando. No soy el que estoy diciéndole a los jóvenes que se vuelvan violentos. No esas las acusaciones que están haciendo contra mí. No soy yo secuaz de todos ellos. Entonces, ¿por qué me están diciendo que por qué no voy a detener los tranques? ¿Verdad? Porque si soy incitador de la violencia, ¿para qué me llaman? ¿Para qué quieren que yo esté en comisiones? Explíquenme ustedes. Y digo en primera persona, ¿verdad? Yo. Entonces, también le pidámosle a la Virgen poder entender todo esto, meditarlo, iluminarlo para luego hacer lo que mejor podamos hacer. Inmaculado Corazón de María. Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios.